Bienvenidos sean todos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video voy a realizar el análisis final a la coronación de Miss Universe Puerto Rico 2023 rumbo a Miss Universo a celebrarse en El Salvador, pues ya Puerto Rico tiene reina electa. Para prepararse rumbo a esta concentración universal se suma una máxima más, una nueva favorita del público, y pues aquí vamos a decir qué me gustó, qué no me gustó de la gala y por supuesto qué me parece la ganadora. Y sin más preámbulos vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta. Iniciemos por el escenario, que me gustó bastante. O sea, las grandes pantallas, una pasarela súper larga para poder ver la proyección de las chicas. Eso me encantó. Toda la decoración, los background que tenía, el escenario en el centro tenía algo en la parte de arriba como que le daba más proyección. Las tomas estaban súper buenas. Que no me gustó, quizás que él se veía un poco oscuro. Hay que trabajar el tema de la iluminación, eso sí. Pero el escenario gustó muchísimo. También tengo que mencionar los pregrabados que hubo en traje de baño y luego para traje de gala. Las chicas salieron en traje de baños espectaculares, se vieron divinas, me encantó, buen trabajo y por supuesto algo de relleno para hacer más largo el concurso, pero que estaba bien realizado y me encantó. El concurso inició con las chicas presentándose una a una, muy al estilo de Miss Universo. Eso me encantó. Luego las chicas salieron al escenario con toda la euforia para el gran opening con Carlos Vives. Me encantó el diseño de los trajes de opening, el color estaba muy lindo, resaltaba en el escenario y a todas les quedaba muy bien. Esas muchachas se dieron con todo, se sabían la coreografía, estaban coordinadas. 20 de 20, gustó muchísimo. Luego del opening fue llamado el top 15 y aquí los nervios se apoderaron de las chicas y por supuesto todas las favoritas de los misólogos, de los fanáticos, quedaron en este top, así que todo bien hasta aquí. Luego de este top, por supuesto, las chicas salieron, pero ahora en traje de baño, en su primera prueba de fuego sobre el escenario. En general, las pasarelas no estaban ni malas ni buenas, normales. Me gustó muchísimo el traje de baño, el color que también iba en consonancia con el background, con, por supuesto, el traje del opening. Todo era como el mismo color, la misma paleta de colores, así que me gustó. El diseño también estaba muy lindo y les quedaba por supuesto a todas las chicas porque trabajaron bastante la cuerpa, unas más que otras obviamente porque hubo mucha evolución en este Miss Universe Puerto Rico en cuanto a imagen, en cuanto a cuerpo, y eso lo aplaudo. En cuanto a Carla Guilfú, mi amor, nada que decir. Ella salió a fulminar a esas mujeres, salió con mucha actitud, mucho temple al escenario. Si algo tiene ella es mucha presencia, una buena pasarela, una buena pisada. Me gustó muchísimo su arreglo, se veía super Miss, así que gustó muchísimo. Luego de esto las chicas se fueron a cambiar para el desfile en traje de gala. Salieron los mismos trajes de la preliminar, así que no hubo muchos cambios. Las chicas solamente algunos vestidos le cambiaron, que si las capas o algunos que otros detallitos, pero en general eran los mismos vestidos, simplemente con aplicaciones nuevas y una que otra cosa. En general ya yo lo dije, los vestidos a mí no me gustaron, muchos vestidos horribles, terribles, pero también hubo vestidos muy lindos, como por ejemplo el de Carla Guilfú, la ganadora. Ella le quitó las alas que tenía en la preliminar y le puso una capa con pedrería al igual que la base del vestido. Divina, y tenía muchas plumas en la parte de adelante. A mí ese tema de las plumas no me gustó tanto, pero no es el vestido, es la reina, es cómo lo lleve, y ella lo lució impecable, impoluta. O sea, esa niña se veía
increíble en el escenario, el maquillaje, el estilismo. Me encantó que cambió de estilismo, no tenía tanto cabello como en la preliminar, se veía perfecta, se veía correcta, el color además resaltaba en el escenario y le quedaba muy bien a ella, este verde acuamarín, por supuesto, que también iba en consonancia con los trajes de baño y con el background del concurso. Me gustó muchísimo, así que Carla la acertó en quitarle esas mangas de la preliminar y darle más vida a ese vestido, por supuesto, y que le hiciera resaltar en el escenario. A mí me gustó y además lo llevó con mucha elegancia, con mucha opulencia, como siempre digo en los desfiles de traje de gala, y con mucho garbo. Gustó muchísimo. Luego del desfile en traje de gala, las chicas fueron llamadas al escenario nuevamente para saber quiénes conformarían ese top 10 y por supuesto ellas fueron las seleccionadas. Las grandes favoritas nuevamente siguen en la competencia, en la lucha por la corona del Miss Universe Puerto Rico 2023, y luego de haberse conocido este top 10, las chicas pasaron a esa ronda de preguntas, la primera ronda de preguntas de la noche, y por supuesto unas bajaron, otras subieron. A mí me gustaba muchísimo una candidata que quizás no respondió tan bien, pero en escenario se veía fantástica. Las máximas favoritas sí estuvieron a la altura del compromiso, como por ejemplo Carla Guilfoux, la nueva Miss Universe Puerto Rico 2023. Carla sin duda alguna dio una respuesta que puso eufórico al público, conectó desde su realidad, desde su trabajo y con mucha naturalidad y seguridad, y creo que fue lo que le dio ese avance al siguiente top. Una niña demasiado aplomada a la hora de responder, con mucha soltura, y eso fue lo que gustó y que el público la ovacionara. A mí me encantó su respuesta. Luego de que todas las chicas respondieran esta primera ronda, fue llamado el top 5 y sin ninguna sorpresa, por supuesto, quedaron las chicas que más resaltaron. A mí me hubiese encantado que una de mis candidatas, Ponce, avanzara, pero lamentablemente faltó muchísimo. Pero bueno, espero que vuelva en la competencia porque tiene mucho por dar. Y aquí quedaron las mejores, quedaron las chicas que quizás más resaltaron durante la noche. Y en este top 5 vino una nueva ronda de preguntas. Y por supuesto, tengo que hablar de Carla Guilfoux, la nueva Miss Universe Puerto Rico, que se lució nuevamente. Su soltura, su manera de conectar la pregunta con el trabajo que ella realiza, y esa naturalidad que se enfatiza ella a la hora de tomar el micrófono, me encantó. Sin duda alguna dio contenido, respondió lo que se le preguntó y además mezcló su trabajo altruista con su trabajo profesional, de lo que ella es graduada. Lo conectó con la respuesta, con lo que se le preguntó, y dio una excelente respuesta, valga la redundancia. Sin duda alguna, Carla se coronó en esa segunda ronda de preguntas. Fue de más a más durante toda la noche. Estuvo creciéndose en el escenario y dijo: esta es mi noche, esta es mi corona. Y estuvo muchísimo mejor que en la preliminar, sin duda alguna, en temas de estilismo, de maquillaje, de puesta en escena, de el vestido. Lo maximizó y eso le dio un plus. Y por supuesto, la ganadora, como ustedes ya todos lo saben, es Carla Guilfoux, la representante de Patillas. Ella tiene 24 años de edad, tiene una licenciatura en psicología y fue primera finalista del Miss Supranational, y también obtuvo el título de Miss Teen Mundial Puerto Rico 2018 y fue top 12 en el certamen internacional realizado en El Salvador. Es decir, que es una niña que es experimentada en concursos de belleza, ya trae ese fogueo internacional, ya sabe a lo que va. Es una niña muy empoderada que en su comunidad, muy empoderada en lo que realiza, muy centrada, muy humilde. Tuve la oportunidad de entrevistarla cuando fue al Miss Supranational y conecté con ella de una manera muy linda. Me encanta el trabajo altruista que ella realiza a través de la psicología. Así que la felicito. Me encantaron los resultados. Me encantó que Puerto Rico tenga una reina de lujo rumbo a Miss Universo. Por supuesto, espero que siga evolucionando rumbo a su camino a la corona del Miss Universo, porque la competencia está fuerte, no es la única.
que va por el Supranational. Ya Tailandia también participó y ganó el Miss Supranational, ella fue primera finalista. También República Dominicana tiene su candidata que participó en el Miss Supranational y también fue top 5. Así que no la va a tener tan fácil, pero sí tiene un buen mensaje para llevar a Miss Universo. Tienen una excelente candidata que puede dar la pelea y quiero ver mucho más de Carla Guilfú. A lo mejor hay ciertos detallitos que hay que mejorar, quizás a la hora de sonreír, los surcos, que eso se puede arreglar. De resto, el mensaje, la actitud, la elegancia, la contundencia, espectacular, divina, sin palabras. Sencillamente Carla hizo un gran trabajo y merecedora, y espero que le vaya muy bien en Miss Universo y desde ya una de mis máximas favoritas a la corona universal. ¿Te gustó o no te gustó la ganadora? Pues déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like, y por supuesto seguirme en Instagram como @soydanielramos, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.